Bueno, como Gustavo les comentaba, yo voy a seguir un poco más hablando de distintos sistemas de los que habló también Roberto, para que tengan un panorama de los tipos de soluciones que existen para los diferentes tipos de problemas. Eh, si bien hay varias de estas soluciones, la idea es que nos centremos dentro de un grupo que tal vez son las más usuales, sobre todo para el entorno de infraestructura vial, para que tengan un resumen de cómo va a ser la presentación. Básicamente vamos a hablar de manera general para adentrarnos en lo que es el fenómeno de caída de rocas, y por otro lado, soluciones más de estabilización de taludes en la última parte. Y para terminar, la idea es mostrarles algunas de las fotos de proyectos que están acá en la provincia de Mendoza, para que puedan ver que están presentes estas soluciones y cómo han sido aplicadas. Bien, en principio, algo Gustavo ya les comentó, la diversidad de tipos de sistemas. Acá abajo a la derecha, si ven, es una barrera de flujo de detritos, como las que le comentó Roberto Luis. Sí, yo voy a estar más, no sé si le estoy tapando acá, esto es una barrera para caída de rocas, es donde más nos vamos a centrar en esta presentación, y también la estabilización superficial de taludes. También, como les habían comentado, una primera división de estos sistemas se basa básicamente si ha ocurrido o no el fenómeno, si yo voy a estabilizarlo, voy a evitar que suceda, o directamente en una solución de protección donde ocurre una caída de roca, ocurre un deslizamiento y yo atenúo los efectos del mismo. Y acá les enmarco los principales sistemas que vamos a ver. Dentro de las barreras de caídas de roca, cuyo objetivo es la detención final del bloque, existen algunas variantes con características similares que vamos a ver más adelante, como es la cortina y el atenuador. Estas son todas imágenes de barreras, para que tengan una idea de el tipo de dimensiones, el tipo de infraestructuras en las que aparecen, y las deflexiones que ocurren para lograr el objetivo de las mismas. Tengan presente las dimensiones de algunos de los postes cuando se tratan de barreras grandes para bloques, como decía Gustavo, en uno de los ensayos más recientes y de mayor capacidad, de hasta 10.000 kilojoules, para que tengan idea de la noción del poste ese. Acá, si ven como diferencia en este sistema, esto es una cortina de guiado. Acá se tiende una malla sobre un talud que tiene una superficie inestable, que presenta distintos desprendimientos para distintos tamaños de bloques, y la idea de este sistema es que una vez que se produzca el desprendimiento, guiar los proyectiles, las rocas, hacia la banquina, hacia la zona colectora de la cuneta vial, y evitar de esa manera que la trayectoria de las mismas interfiera la vía de la ruta. Teniendo esos dos extremos, lo que es una cortina y una barrera, existe una tercera solución que es un híbrido entre ambas, donde se combinan tanto los efectos de detención, si ven los postes de la barrera, y también cortina. O sea que a partir de acá, que parece ser hasta ahí una barrera, esto sigue hacia abajo como una cortina de guiado, y se combinan las dos soluciones, donde tal vez se da la situación de que es mucho más económico, mucho más eficiente esta solución, decidir no estabilizar, a poner un atenuador, y a partir de esta cota hacia abajo, solucionar el problema con ese solo sistema. Todos estos sistemas son sistemas de protección. Del último que les voy a hablar en esta presentación es la estabilización superficial de taludes, que ya algo han visto afuera de las muestras de este tipo de sistemas. Para que tengan un poco más de idea, el principio aquí es a través de una malla de acero de alta resistencia que ya tiene una cierta geometría, ya tiene su forma romboidal, donde se están alineando de cierta manera los esfuerzos y la transmisión de esos esfuerzos en conjunto con la placa y el perno, para poder distribuir esfuerzos sobre la parte superficial del talud, que me va a permitir de esa manera aumentar
el factor de seguridad, confiriendo una mayor carga de compresión y por ende al corte en el mismo talud. Bien, bueno, y como resumen, todos estos sistemas están trabajados en el mismo material, que es acero de alta resistencia, y bueno, justamente el gran problema de eso es tener la capacidad de poder trenzar una de estas mallas para esos niveles de resistencia. Más tarde, si quieren, les puedo mostrar ahí, entre las muestras, para tener en un ensayo simple una noción, al menos simple, de ver más o menos qué significa ese nivel y poder llevarlo de alguna manera a lo que es la fabricación del mismo. Entrando ya de lleno en lo que es la caída de rocas, quería comentarles cómo es un poco el proceso de diseño, cómo es la evolución del diseño de todo este sistema para que culmine en tal barrera y dónde en la barrera. Roberto más temprano, no sé si se acuerdan, les mostró un diagrama muy parecido, que él hablaba de flujos de detritos en esta punta del triángulo. Para el caso de caída de rocas, nos vamos a encontrar en este otro extremo, donde acá la presencia de agua ya no está. Estamos hablando además de volúmenes más chicos, ya que para volúmenes más grandes en esta zona de propiedades nos podemos ir a otro tipo de fenómenos, como ya lo que sería un colapso, y el estudio amerita una metodología diferente. Para lo que es la caída de rocas, generalmente vamos a tener velocidades más grandes, y el problema en sí es un problema más elemental de la física más clásica, de lo que sería el rebote de un objeto sobre superficie, con todo lo que lleva de fricción y pérdida de energía. Estos son algunos de los ejemplos, y son ejemplos locales en su mayoría de Potrerillos, acá en Mendoza, más alguno que esto ha sido en Comodoro Rivadavia, al sur de los más recientes que hemos tenido que analizar. La idea es mostrarles un poco, para el que no esté tan al tanto, de las dimensiones de los bloques y poder entender un poco en términos energéticos qué significa esto y cuánto uno necesita disponer para poder proteger contra este tipo de amenazas. ¿Cómo podemos cuantificar este problema? Un primer paso para entender cuáles son las variables que están afectando la trayectoria y por ende la demanda de una barrera. En principio, podemos ver a la energía de una barrera, la típica energía cinética, tanto en componentes de rotación como velocidad, pero centrémonos más en esta parte en la que estamos todos más familiarizados, que es la de mayor orden, ya que esto generalmente suele ser despreciado, y esto nos va a dejar entender un poco más el proceso de diseño. Si ustedes ven acá, el factor más clave viene a ser la velocidad. Y no solo la velocidad, porque en la trayectoria de un bloque importa mucho las alturas de rebote, que es lo que me va a condicionar las zonas donde mi barrera va a ser más efectiva, donde para una misma altura yo voy a absorber más rocas, más proyectiles, para tal costo energético. Acá les quiero mostrar de alguna manera la cantidad de variables que entra en este tipo de problemas y que entiendan cómo es que se encara, cómo uno encara resolver este tipo de problemas cuando la cantidad de variables es tan amplia. Por ejemplo, no es lo mismo que el desprendimiento ocurra desde una u otra cota, porque ya la energía potencial inicial que voy a tener va a ser diferente. No es lo mismo el tamaño de bloque, no es lo mismo el tipo de superficie sobre la que va a rebotar. Dependiendo además el tamaño del bloque, ya que un bloque más grande generalmente se va a comportar diferente en la misma superficie, ya que tiende a deformarla más, a tener una mayor pérdida de energía y por ende menos rebote. Y eso se va a ver eso va a estar representado en los coeficientes de fricción y restitución que yo utilice en el modelo. Toda esta infinidad de
parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de tener buenos resultados, con buen criterio, generalmente conllevan a la necesidad de estudios estadísticos para poder llevar a un diseño final de barrera. Ahí ven, perdón. Acá les estoy mostrando una modelación más compleja, una modelación en 3 dimensiones, para un único punto de afloramiento, y la idea acá es variar en pequeñas cantidades, distintos parámetros iniciales para poder yo tener una gama de todos los posibles escenarios. En base a eso, construir curvas de densidad de probabilidad que me permitan decidir cuál va a ser una solución tal que me cubra un porcentaje adecuado para el diseño. Digamos, un valor generalmente que se usa en los manuales de diseño es alturas tales que el 95% de las trayectorias estén atrapadas. Por ejemplo, acá más en zoom, para que se entienda, digamos, yo voy a estudiar en ese punto de toda la trayectoria la efectividad de esa barrera y la energía que va a recibir en ese punto. Combinando con lo que decía Gustavo, si uno puede llegar a generar un buen modelo de estos y tiene bien seguro cuánto va a ser la capacidad de la barrera que uno va a colocar, queda de esa manera el problema resuelto. Tendría que yo para ese punto tener bien estudiado la demanda, y si la barrera está certificada, el diseño va por buen camino, digamos. Acá les voy a contar más en detalle de cómo funciona el sistema. Esto es una muy simple diapositiva para entender que el sistema se está basando en otro principio de desempeño, donde se buscan mayores deflexiones y menos niveles, niveles menores de energía y de resistencia, para llegar a la misma energía absorbida. Acá un poco para que entiendan de los componentes. Principalmente, como les comentaba Roberto, habían 2 tipos de barreras de flujo de detritos. Para el tema de barreras contra caída de rocas, también hay 2 categorías. Están las barreras RXC y las barreras GBE, que básicamente se diferencian del tipo de malla que tienen, siendo las barreras RXG las más capaces, las que tienen mayores energías de absorción, por tener el entramado con malla de red de anillos, a diferencia de la GBE, que utilizan las mismas mallas que se usan para la estabilidad, para dar estabilización en taludes. Otro de los sistemas más importantes son los postes, que su función junto con los cables es dar un marco, simplemente para el marco resistente que reciba, digamos, la red de anillos. La red de anillos recibe el proyectil y esta misma, a través de los cables y los marcos, va a transmitir las cargas hacia el terreno. Acá hay una imagen más clara de cómo es la red de anillos, y fíjense qué diferente sería utilizar una red romboidal para el mismo tipo de efecto, cómo nos permite esto mayores elongaciones y por ende mayor disipación de energía para el mismo bloque. Generalmente este tipo de barreras para cada sistema, para cada categoría resistente, se estandarizan y se normalizan ensayos para cuantificar las deflexiones máximas que yo voy a percibir frente a ese nivel energético. Otro de los sistemas más importantes, en conjunto con el material de acero de alta resistencia, es la utilización de disipadores de energía, de frenos amortiguadores, que me permiten proteger los niveles de tensión en los anclajes y utilizar deformaciones plásticas en los mismos. No sé si alcanzan a notar, este sería, acá iría el anclaje donde está fundado el anclaje a donde se agarra el cable de la barrera, y se alcanzan a notar acá en este perno va enrollado una placa, una barra de metal, la cual al recibir una carga empieza a estirarse y flexionarse, y de esa manera perder energía y poder funcionar como
amortiguador. Algo les comentó Roberto, había otro tipo de freno en forma de anillos para lo que fueron las barreras de flujo de detritos. ¿Qué sucede? Acá el fenómeno de caída de rocas, el tipo de carga es muy diferente. Se tratan de cargas puntuales, cargas instantáneas. No existe la presencia de cargas estáticas como era en el caso de la colmatación de la barrera más el efecto dinámico. Al ser diferentes las cargas, lo que se concluye es que en el diseño se necesitan diferentes tipos de frenos para combatir un distinto propósito. Y acá les quería mostrar un poco para que vean el sistema en acción con respecto a un sistema que tal vez estén más familiarizados y que puedan observar algunas de las diferencias en su desempeño. Ese es el clásico muro de gaviones. Y la idea es comparar con el mismo nivel de carga frente a una barrera de 100 kilojoules. Esa es una de las barreras más chicas, pero para que puedan ver el sistema en funcionamiento, los niveles de deflexión, las dimensiones de los postes para ese nivel de energía. Otro de los apartados que quería comentarles es en la construcción, en la instalación, montaje del sistema, cómo funciona. Existe la posibilidad directamente de que en cada uno de los postes de los componentes ya vengan montadas las redes de anillos, de tal manera que una vez realizada la parte más conflictiva, de mayor trabajo de la instalación, que es perforación y lechada de anclajes, uno simplemente apoya y atornilla los postes para luego desplegarlos sobre los cables las redes de anillos. Al final las redes se terminan hundiendo con grampas, con grilletes, perdón, para poder darle continuidad y la buena transmisión de los esfuerzos a lo largo de toda la barrera. Una vez explicado el sistema, otro concepto importante que ya les adelantó Gustavo es cómo se llega a la certificación y a la seguridad de cada uno de este tipo de elementos y en base a qué elementos, qué tipo de ensayos son los que se realizan. Actualmente existen dos normativas. La primera de todas es la norma FOEN, es una norma suiza, de las primeras que empezó con este tipo de sistemas, y la que luego existió una normativa europea más general. Ambas son similares en el tipo de ensayos, tal vez son diferentes en qué tan estrictas son a la hora de formaciones admisibles y niveles energéticos. Para que tengan una idea, de los típicos ensayos, generalmente lo que se busca son ensayos de servicios y ensayos de energía máximo, donde uno va a garantizar cierta deformación para la máxima energía o cierta deformación para ensayos de servicio. Digamos, por ejemplo, en el caso de la normativa europea, ¿qué deformación voy a tener yo para dos ensayos al tercio de la capacidad de la barrera? Acá hay un ejemplo de categoría de barrera en base a la altura remanente luego de un impacto, para que tengan alguna diferencia de los estándares de la norma y qué es lo que busca para, digamos, calificar a cada uno de los sistemas. Acá les voy a mostrar el mismo ensayo con mayor resolución del que les comentaba Gustavo. Este es el ensayo más grande que se ha realizado, que es de 10.000 kilojoules. Ese bloque es de 25 toneladas.
La idea del ensayo es que sea en caída libre para poder tener bien cuantificada la energía cinética que voy a tener al final del recorrido. Si bien alcanzaron a ver algunos otros ensayos más de terrenos, tal vez más representativos, pero difícil de poder inferir cuál fue la energía real absorbida por la barrera. Fíjense cuánto descienden los postes, el accionamiento de los disipadores de energía y cómo funciona el sistema en conjunto. Si no me equivoco, acá la deflexión es de 8 metros para este tipo de barrera. Para que se den una idea las dimensiones de este bloque. Este tipo de ensayos a escala del sistema, a escala real, me permite tener bien cuantificado las demandas que va a resistir mi barrera y las demandas que voy a tener yo sobre los otros componentes, como lo más importante acá serían los anclajes, o sea, a la hora de ir a terreno y asegurarme de que si mi anclaje para la barrera GB500A resiste estas cargas, yo voy a estar seguro de que la barrera puede desempeñarse al 100%. Estas son diferentes tipos de losas o disposiciones para cada uno de los sistemas. Existen variantes sobre los mismos, pero para que tengan una idea, estas son las platinas sobre donde se montan los postes, van con anclajes helicoidales y conforman un punto de articulación del poste, donde se funda el sistema y a partir del mismo se despliega. Acá, por ejemplo, una muestra de un certificado para un tipo de barrera, los parámetros que engloba el mismo, las características del ensayo en tanto a los dos tipos de normativas, los niveles energéticos y el tipo de bloque utilizado. Eso estaría englobando lo que sería la problemática de caída de rocas, sistemas de protección. Ahora les voy a hablar del otro extremo, lo que serían los sistemas de estabilización de taludes, estabilización superficial de taludes. Repasándoles una vez más el cuadrito, la estabilización de taludes con pernos, placa y malla. Acá un poquito para diferenciar la problemática con la falla global de un talud y la diferencia con este tipo de sistema. Este tipo de sistema actúa en la capa superficial, en el estrato inestable más próximo del talud. Acá hay unos esquemas de cómo funcionan, qué volúmenes de suelo son los que estabiliza y el tipo de forma que puedo llegar a esperar de la configuración de cada uno de los desprendimientos dados. Por ejemplo, una falla general a lo largo de toda la superficie, de poca profundidad, a diferencia de una más profunda falla global, o fallas locales que se dan entre los pernos y las mallas. Muy parecido al caso de barreras, acá también se clasifican los sistemas en torno a la deflexión sufrida por el mismo, de categorías de la A hasta la D, siendo en este caso lo que estamos buscando es tener menores deflexiones, es para conformar una malla de forma romboidal donde ya están alineados los esfuerzos que yo busco. Yo trato de que el sistema entre en funcionamiento lo antes posible y pueda transmitir y usar esa capacidad del acero resistente para evitar deformaciones en el talud y de esa manera estar transfiriendo ese esfuerzo normal que necesita el mismo para poder garantizar ese mayor factor de seguridad en su superficie. Acá este es el banco de pruebas que les comentaba Gustavo, y un esquema muy importante que explica bastante del funcionamiento de lo que es la malla, la placa, que es la misma que ven acá, y el perno. Cómo la placa de sus grandes dimensiones y con sus nervaduras tiene cierta resistencia a la flexión que en conjunto con la pretensión del perno me permite transferir ese cono de tensiones que en conjunto con la fricción que yo tengo de la malla entre toda la superficie del suelo estabiliza la parte superficial.
Acá otra vez la idea es la misma, es tener un ensayo con parámetros conocidos para poder yo certificar el sistema y de alguna manera conocer bien los parámetros para los cuales el mismo funciona. Este es el mismo ensayo para diferentes tipos de mallas. Esta es una malla común de dimensiones, digamos, que serían equivalentes a las de unas de las mallas GeoBrook. Y la idea es comparar las deflexiones finales para el mismo banco de prueba, las deflexiones sufridas en el mismo, fíjense, si bien no es el banco de prueba, es una foto de qué diferente es cuando la malla sufre tal deflexión de que el suelo termina removiéndose y no funciona no como un sistema de estabilización, sino más bien como una cortina de guiado al final. Diferente es el caso de mallas teco, donde las deflexiones sufridas son mucho menores. La idea de esto también es terminar en una certificación del sistema de la misma manera que vieron en barreras dinámicas, para tener en cada uno de los tipos de barreras, para los tipos de placas, los parámetros y requisitos necesarios para cumplir con la exigencia dada. Gustavo algo les comentaba, también Roberto, de la existencia de softwares de diseño gratuitos en la página de GeoBrook. Tienen la posibilidad de poder meterse y poder probar para cada uno de los sistemas distintos tipos de diseños y configuraciones para cada uno de los problemas. De las partes del final quería mostrarles que existen obras de estas acá en Mendoza. Esto es en Cacheuta, algo les adelanté a alguno de ustedes. Esta es una obra bastante buena para enseñarles porque tiene varios de los sistemas estos que estamos viendo y se muestran algunas partes del diseño y de las cuestiones que les comentaba más temprano, por ejemplo, lo que es el análisis de la trayectoria de la caída de rocas. Como dependiendo dónde considere yo el afloramiento de la roca, existen distintas alturas y posiciones más o menos efectivas para paliar el problema. Si ven acá, este tipo de gráfico me está mostrando los dos parámetros más importantes, que es por un lado la energía cinética y por otro lado la altura de rebote. Entre esas dos variables estudiadas yo tengo que llegar al diseño final de mi barrera. Este es justamente el perfil de la ruta 82, justo antes del ingreso al portal del túnel. Acá les voy a mostrar un esquema de cómo se discretizaron los distintos problemas en los taludes y qué solución se dio a cada uno de los sectores, donde en algunos casos, por ejemplo, en el sector 1, que es este que tenemos acá, la existencia de muchas fisuras muy cerca hacía muy costoso un sistema de estabilización con pernos, ya que requería de una malla muy densa, de placas y de un costo bastante elevado, y se decidió por utilizar un sistema de guiado antes que un sistema de estabilización. Diferentes en otros sectores, como por ejemplo, si no me equivoco, el del sector azul, la estabilización con pernos se dio. Acá yo les he esquematizado lo que es la protección y estabilización de taludes, además de la colocación de barreras por encima de ese nivel. O sea que con este tipo de solución, lo que existe por debajo de las barreras se soluciona de una manera y por encima con un sistema de protección. Les voy a mostrar acá algunos de los planos tipos de lo que está instalado justamente acá. Estas son fotos estándares, más adelante les voy a mostrar del proyecto, pero para que tengan una idea del tipo de planos, el tipo de detalles y una idea general de cómo es la construcción de estos sistemas. Este es el sistema de estabilización TECO, donde existen cables perimetrales cuyo fin es dar integridad al sistema, una vida útil más larga, que no existan desprendimientos, que no se modifique la geometría de la malla y la zona a proteger. Y en el centro, los que les comenté más temprano, el sistema de placa, tiene un nombre la placa Spike, en conjunto con el perno.
Otro de los sistemas que hay son las barreras dinámicas, que también les comenté. Acá hay una foto más clara de lo que son las barreras GBE, generalmente de mayores deflexiones y con otro tipo de malla, y las barreras RXE, que en este caso, si no me equivoco, fueron las RXE 500 las que se colocaron en Potrerillos, perdón, en Cachauta. Y por último, justo arriba del portal del túnel, existe una pequeña cuenca que hubieron datos y denuncias de eventos de flujos de detritos que llevó a la colocación de una pequeña barrera, la barrera 1B, contra flujos de detritos justo arriba del portal del túnel. Acá les muestro algunas de las fotos. Esto es bien desde arriba, desde las barreras RXC, cómo fue su colocación, el despliegue final de la malla. Esto desde abajo, para que vean sistemas de estabilización con los pernos. Acá no se alcanza a ver, no sé si ven ese pequeño cable, sería la parte de abajo de un sistema de cortina de guiado, o sea que todo esto está cubierto por una malla romboidal que guía todos los desprendimientos de acá hacia la cuneta de la ruta. Este es uno de los ejemplos. Existe otro también en San Rafael para la central de Niwil 2. Algunos me han comentado que han tenido experiencias, han podido observar el tema de desprendimientos en este lugar. Estas son algunas de las fotos del sistema instalado que hay. El sistema de barreras. Aún así también en Mar del Plata también se han colocado cortinas de guiados de sistemas para problemáticas similares. Está bueno el tema de Cachauta porque está cerca y para el que pueda entender y poder ver un poco el tipo de este sistema que existen y la aplicabilidad que tienen en nuestro terreno. Por último, comentarles un poco del soporte y que ofrece GeoBrew como empresa. Principalmente les quiero volver a recalcar el tema de software, porque es una fácil manera de ponerse a ver, evaluar el sistema y dimensionar un poco, tener un poco de noción para qué problema, qué sistema se necesita. Junto con eso, los planos de diseño, las certificaciones y todo lo que conlleva el sistema, toda la documentación de un solo sistema. Esa es básicamente toda la charla. Cualquier consulta que tengan,